¿Alguna vez te has dado cuenta de cómo, a pesar de todo el esfuerzo, el mundo ignora tu sufrimiento? Esa es la realidad que casi nadie admite. Nadie vendrá a rescatarte. Nadie extenderá la mano cuando caigas. Si aún esperas justicia, comprensión o cuidado, ya comenzaste derrotado. La vida no premia la bondad ingenua, reverencia solo a la fuerza. Y tú lo sientes. El desgaste de entregarlo todo y no recibir nada a cambio. El fuego interno apagado por promesas rotas, por las traiciones de quienes juraban lealtad, por la indiferencia de una sociedad que solo celebra a quien domina. El enemigo no tiene un rostro definido, nace dentro de ti. Es la fragilidad alimentada por tus propias dudas. Es la fantasía dulce, pero venenosa, de que algún día la vida será justa. Pero escucha, la justicia es una invención creada para mantenerte dócil. El mundo no se inclina ante los buenos, sino ante los inquebrantables. Y aquí está el punto que casi nadie se atreve a revelar. No necesitas que la vida sea justa para conquistar tu espacio. No necesitas la validación de los demás. Solo necesitas aceptar una verdad brutal. Nadie va a levantarte, excepto tú mismo. Esa aceptación no es derrota. Es la semilla de tu transformación. Maquiavelo ya lo sabía. El poder no se pide. El poder se toma. Y es exactamente aquí donde comienza tu iniciación. Un camino de 12 reglas implacables que no fueron hechas para suavizar tu vida, sino para endurecerla. No van a volverte más amable ni más agradable, sino más fuerte, más lúcido y soberano sobre ti mismo. La primera regla es la base que sostiene a todas las demás. Sin ella, fracasarás. Con ella, serás imposible de detener. Es hora de empezar. La primera regla es la disciplina, y casi nadie entiende el peso real de esta palabra. Muchos creen que libertad es despertar y hacer lo que se tiene ganas, pero esa es la definición exacta de esclavitud. Estar atado a impulsos momentáneos. La disciplina surge como la verdadera liberación, porque coloca la mente al mando y al cuerpo como instrumento. Es el contrato silencioso que firmas contigo mismo cada mañana, incluso cuando no hay ánimo. Incluso cuando todo a tu alrededor parece invitarte a la rendición. El hombre que espera inspiración para actuar ya está derrotado, porque vive de humores inestables. El que se mueve sin depender de la motivación se vuelve inquebrantable. La disciplina no es castigo, es arquitectura invisible. Es lo que transforma el caos en orden, la fragilidad en fuerza y la duda en claridad. Imagina un ejército. No vence aquel que tiene soldados más fuertes, sino el que consigue mantener cada paso en ritmo, incluso en medio del fuego cruzado. Lo mismo sucede contigo. Cada hábito diario es una fila invisible que marcha en silencio, construyendo poco a poco la fortaleza que nadie podrá tomar. La disciplina, cuando se instala, pasa a regir como ley interior. No eliges si vas a actuar o no, simplemente obedeces al camino que decidiste antes. Eso es lo que diferencia al jugador casual del maestro. Puedes engañar a los demás con discursos, incluso puedes engañarte pensando que tienes tiempo infinito, pero no hay cómo escapar de la cobranza de tu propia mente. Sin disciplina, todo proyecto muere en la cuna. Con disciplina, hasta el más improbable de los sueños se vuelve inevitable. La diferencia es brutal. O te vuelves siervo de tus deseos inmediatos, o transformas esos deseos en siervos de tu voluntad mayor. Pregúntate, ¿qué sería de tu vida si cada pequeña decisión fuera cumplida sin excusas? Tal vez la respuesta duela, pero también revela algo más incómodo. Si la disciplina es la base, ¿qué ocurre cuando tu atención, el segundo recurso vital, comienza a fragmentarse? Ahora, antes de avanzar, quiero que prestes atención a esto. Este video no está hecho para todos, sino para quienes han decidido volverse más fuertes, cueste lo que cueste. Si esto resuena con lo que ya sientes, suscríbete. No porque ayude al canal, sino porque cada video es un paso para que asumas control sobre ti mismo. La segunda regla es el enfoque, y funciona como una espada de un solo filo. Corta profundo, pero solo en una dirección. Muchos desperdician la vida intentando sostenerlo todo al mismo tiempo, persiguiendo promesas vacías, opiniones ajenas y pequeños placeres que se evaporan en segundos. El resultado es previsible: energía dividida,
resultados nulos. Una mente dispersa es como un río que se derrama en el desierto. Parece vasto, pero se pierde en la arena sin generar jamás fuerza. El hombre que no aprende a proteger su atención está condenado a vivir en fragmentos, siempre comenzando, nunca consolidando. El enfoque exige brutalidad selectiva, es decir, no a lo que distrae, incluso cuando parece inofensivo. Es ver cada minuto como sangre vital y entregarlo solo a lo que alimenta tu construcción. Quien vive intentando agradar a todos, agradar a todo, termina diluido. El poder real nace de la concentración total en una sola dirección. La historia lo prueba. Los grandes conquistadores no vencieron por dividirse, sino por canalizar todo el esfuerzo en una causa única, hasta que el mundo entero se vio obligado a inclinarse. El enfoque crea un campo magnético a tu alrededor. La gente percibe cuando hay alguien que camina con un propósito tan definido que nada lo desvía. Esa espada de un solo filo exige sacrificio. Tendrás que abandonar proyectos que parecen prometedores, invitaciones que suenan tentadoras y distracciones que ofrecen comodidad inmediata. Pero cada renuncia es un ladrillo en la muralla de tu grandeza. Elegir un camino y alimentar solo ese camino es lo que separa al hombre común, que se pierde en ruidos, de aquel que se vuelve imposible de ignorar. Y cuando el mundo percibe que eres capaz de cerrar los oídos a lo que no importa, no tiene alternativa más que inclinarse ante tu foco. Pero aún hay algo más implacable. Cuando ya has elegido el camino, ¿qué ocurre cuando ese camino es destruido por los golpes inevitables de la vida? La vida no pide permiso antes de golpear. Arranca certezas, destruye planes y pone a prueba todo lo que creías sólido. Es en ese campo de batalla invisible donde se decide quién permanece y quién desaparece. La mayoría se quiebra en el primer impacto, otros resisten un tiempo, pero solo unos pocos transforman el golpe en acero dentro de sí. La diferencia no está en sufrir menos, sino en cómo respondes al impacto. El frágil ve en el obstáculo el fin, el resiliente ve en el mismo obstáculo el ejercicio secreto que fortalece sus cimientos. Ser resiliente no significa aguantar el sufrimiento como si fueras piedra inmóvil. Significa aprender a moldearte al fuego sin permitir que consuma lo que hay de esencial. Cada pérdida, cada rechazo, cada traición es un entrenamiento oculto, esculpido en silencio, que forja un carácter más duro que el hierro. Piensa en los guerreros que regresaron de batallas desfigurados, pero vivos. Cada cicatriz no era solo memoria de dolor, era certificado de supervivencia. Lo mismo vale para ti. La vida no prueba para aniquilar, sino para seleccionar a quienes tienen estructura para cargar un peso mayor. El resiliente es aquel que sabe levantarse no igual que quien cayó, sino más preparado que antes. Entiende que cada caída es ensayo, cada fracaso es instrucción, cada noche oscura es parte del entrenamiento. Esta perspectiva transforma derrotas en combustible, porque comprende que el precio de la fuerza no se paga en comodidad, sino en enfrentamiento constante. Mientras otros acumulan lamentos, él acumula blindaje. Mientras el común retrocede, él camina hacia el fuego. Y cuando ese patrón se repite suficientes veces, la consecuencia es clara. Ya no importa la cantidad de golpes que vengan, porque en cada regreso vuelves más afilado. Es en esa constancia de resistencia donde la resiliencia deja de ser solo supervivencia, y se transforma en un escudo interior que nadie puede arrancar. La llama que nace del impacto no se sostiene sola. Lo que separa a quienes brillan por instantes de los que construyen algo eterno, es la capacidad de repetir, de presentarse todos los días, incluso cuando el silencio parece burlarse del esfuerzo. No es en el éxtasis de un momento de gloria donde la fuerza se consolida, sino en el acto casi invisible de insistir cuando nadie está mirando. El mundo está lleno de hombres que comenzaron en llamas y terminaron en cenizas, porque confundieron entusiasmo con consistencia. La verdadera diferencia no está en hacer mucho de una vez, sino en hacer poco incontables veces. Es como el agua que perfora la piedra. No es la fuerza del chorro, es la paciencia de la repetición. El hombre común se rinde al primer signo de aburrimiento. El que entiende la lógica de la consistencia transforma cada día en parte de una obra que solo él ve crecer. No hay espectáculo, no hay aplauso, no hay recompensa inmediata.
solo el peso del hábito, repetido como un martillo que forja acero en la oscuridad. Piensa en los maestros que marcaron la historia. No llegaron donde llegaron por explosiones ocasionales de talento, sino por una disciplina repetida hasta volverse naturaleza. El pianista que entrena escalas hasta que los dedos se mueven solos, el atleta que soporta entrenamientos extenuantes sin público, el escritor que regresa a la página en blanco todos los días sin esperar inspiración. Son ellos quienes entienden que la grandeza no es un evento, es una acumulación. Y cuando esa repetición silenciosa se consolida, surge algo que los demás no pueden descifrar. Una fuerza que parece invisible, pero que poco a poco se vuelve inevitable. Lo imposible comienza a desgastarse frente a quien nunca retrocede. Pero hay un detalle aún más incómodo. Cuando aprendes a sostener esa rutina, descubres que muchos no soportan permanecer consigo mismos en silencio. Y es en ese espacio vacío, donde los demás huyen, que te verás obligado a enfrentar algo aún más profundo. La mayoría teme al silencio porque en él no hay a dónde correr. Cuando las voces externas se callan, lo que queda es el sonido crudo de la propia mente, y pocos soportan ese enfrentamiento. Por eso tantos se refugian en distracciones, compañías vacías y ruidos constantes. No quieren enfrentar la verdad desnuda de quienes realmente son. La soledad, sin embargo, no es ausencia, sino laboratorio. Es el espacio secreto donde las máscaras caen y el individuo descubre si tiene estructura para permanecer en pie sin aplausos, sin aprobación y sin público. Allí, el peso de las justificaciones pierde fuerza. No hay a quien contarle historias, no hay a quien culpar. Solo queda tu propia presencia, y es en ese terreno hostil donde se forjan líderes, guerreros y pensadores. La incomodidad inicial es inevitable. La mente intenta escapar, inventa excusas, busca ruido. Pero si atraviesas esa capa, sucede algo raro. Una claridad que no podría surgir en ningún otro lugar. El ruido del mundo deja de importar, y tu identidad se afila como una hoja. El hombre que aprende a sostener la soledad, deja de ser esclavo del aplauso. No depende de la mirada ajena para validar sus pasos, ni del grupo para sostener sus elecciones. Eso lo vuelve peligroso, porque no puede ser manipulado con elogios, ni debilitado con rechazo. Quien se afirma en ese espacio vacío, se vuelve inmune a las cadenas invisibles que controlan a la mayoría. Y es justamente en ese laboratorio secreto, donde se crea un tipo de poder raro. La capacidad de transformar el silencio en fuerza, de usar la ausencia como forja. La soledad, lejos de ser debilidad, es la fortaleza donde aprendes a ser entero. Pero cuando ya no dependes de nadie para sostener tu mente, percibes que el próximo recurso que necesitas blindar es aún más valioso, la energía vital que mueve cada pensamiento y cada acto. La energía es la moneda más sagrada que posees, pero casi todos la tratan como si fuera infinita. Se gasta en discusiones inútiles, en comparaciones que corroen, en pequeños placeres que drenan sin ofrecer retorno. El resultado es una multitud que camina cansada, como sombras que se arrastran, sin percibir que desperdiciaron lo más precioso que tenían. Cada pensamiento, cada palabra, cada acción consume o multiplica energía. Quien no gobierna eso, termina sirviendo a todo y a todos, menos a sí mismo. Dominar la propia energía exige una postura casi quirúrgica. Es cortar sin piedad aquello que agota, incluso cuando parece tentador, incluso cuando todos aplauden alrededor. Eso incluye personas, hábitos, contenidos, conversaciones. No se trata de ser insensible, sino de proteger la fuerza vital como si fuera sangre. Cuando comienzas a filtrar hacia dónde va tu energía, descubres algo perturbador. Gran parte de lo que ocupa tus días no fortalece, solo drena. La energía no es solo física, es mental, emocional y espiritual. Un cuerpo exhausto puede restaurarse, pero una mente drenada por preocupaciones inútiles se vuelve incapaz de crear. Un corazón atrapado en resentimientos gasta más energía que una maratón. Un espíritu distraído con ilusiones pierde la capacidad de sostener cualquier propósito. Cuando aprendes a alinear estos tres niveles, creas una presencia magnética, casi inexplicable, que los demás sienten incluso sin comprender. Moverse no es avanzar.
Muchos confunden estar ocupados con estar en progreso. Pero solo avanza quien dirige su energía a lo esencial, con la precisión de un bisturí. Es esa precisión la que multiplica resultados y crea ventaja en silencio. Y si la energía es la moneda, la mente es el campo de batalla donde se decide. Porque no sirve de nada blindar el cuerpo si tu propia mente aún se rinde como un castillo con cimientos podridos. Es allí, en el terreno invisible de los pensamientos, donde comienza la guerra real. Y quien pierde dentro de sí, ya está derrotado antes de dar el primer paso. La guerra más brutal nunca estuvo afuera. Siempre se libró en el territorio invisible de la mente. De nada sirve cargar con un cuerpo fuerte si los cimientos internos están podridos, porque basta un soplo de duda para que toda la estructura se derrumbe. Una mente frágil convierte victorias en polvo y multiplica derrotas. Una mente inquebrantable, al contrario, resiste como muralla incluso cuando todo a su alrededor implosiona. Ese estado no nace por casualidad, exige claridad implacable, saber quién eres, qué valoras y hacia dónde caminas. Sin ese mapa, cualquier palabra de crítica se convierte en veneno y cualquier rechazo en sentencia. La disciplina mental comienza cuando percibes que cada pensamiento es una semilla. Sembrar victimismo hace crecer la debilidad. Sembrar estrategia y visión hace brotar la fuerza. La mente inquebrantable no se ilude creyendo que puede eliminar emociones, las convierte en combustible. El miedo se vuelve alerta, la rabia se transforma en fuego controlado, el dolor se convierte en sabiduría fría. Ese entrenamiento no se conquista en la comodidad. Es bajo presión, en la duda, en el peso de las incertidumbres que la mente aprende a mantenerse en pie. Cada vez que atraviesas la incomodidad sin quebrarte, construyes una capa de blindaje. Poco a poco, las traiciones ya no te sacuden, los fracasos ya no te paralizan, las tormentas ya no te desvían. Te vuelves inexpugnable no por ser insensible, sino por ser soberano sobre tu propio territorio interior. Y cuando ese estado comienza a consolidarse, algo cambia incluso en la forma en que los demás te perciben. Tu presencia se vuelve más firme, tus palabras cargan más peso, y el silencio a tu alrededor impone respeto sin esfuerzo. Pero la mente, por más blindada que sea, no sostiene sola el trono. Sin un cuerpo preparado para proyectar esa autoridad, la fortaleza interior permanece invisible. Y es en ese punto donde la guerra deja de ser solo mental, y pasa a exigir que la carne también se convierta en un arma. El cuerpo nunca fue solo ornamento. Antes de que abras la boca, ya habla por ti. Un hombre que descuida su propia estructura física, carga en los hombros la marca de la debilidad. Camina encorvado, respira cansado, transmite fragilidad sin necesidad de pronunciar una sola palabra. En cambio, aquel que moldea el cuerpo como instrumento, transforma cada gesto en autoridad silenciosa. La diferencia es clara. Uno se arrastra como peso muerto, el otro se mueve como arma afilada. Forjar el cuerpo no es vanidad, es preparación. Espartanos, samuráis, gladiadores, todos sabían que la simple presencia física imponía respeto. No importaba solo la técnica, sino la forma en que el cuerpo comunicaba disposición, fuerza y resistencia. Y lo mismo vale hoy. En un mundo donde muchos se entregan a la apatía, el hombre que se presenta firme, fuerte y vital ya lleva ventaja antes incluso de actuar. La musculatura no es adorno, es símbolo visible de dominio sobre uno mismo. Entrenar no es solo sudar, es crear disciplina concreta, transformar dolor en hábito y construir defensas que no pueden ser negociadas. Cada gota de sudor depositada en el entrenamiento es como moneda acumulada en una caja fuerte invisible. Y, con el tiempo, esa acumulación se convierte en blindaje físico y mental. Porque un cuerpo entrenado no solo resiste más, sino que enseña a la mente a soportar incomodidades. El cuerpo funcional no busca perfección estética, busca disposición para actuar cuando la mayoría cede. Es la primera línea del imperio personal, la primera barrera contra el caos. Y cuando cuerpo y mente trabajan al unísono, surge una presencia casi inquebrantable, difícil de ignorar. Pero hay un detalle que pocos consideran. Todo lo que construyes en ese cuerpo y en esa mente se pierde si no está orientado hacia algo que dure más allá de tu propia vida. Ahí entra la cuestión del legado.
La fama muere con el tiempo, pero el legado permanece. Lo que construyes con consistencia no termina cuando el cuerpo se cansa o cuando tu nombre deja de ser recordado. El legado es el rastro que continúa, incluso cuando ya no estás aquí para defenderlo. No nace de gestos grandiosos, sino de actos diarios, repetidos con visión. El padre que cría hijos fuertes, el maestro que transmite principios indestructibles, el creador que levanta algo que resiste a las décadas. Todos cargan la marca de un legado. La diferencia es que algunos dejan solo polvo, mientras otros siembran semillas que florecen mucho después de su ausencia. Pensar en el legado cambia la forma de vivir. Quien cree tener tiempo infinito se entrega a distracciones, posterga lo esencial y desperdicia días que nunca volverán. Pero quien entiende que cada acción lleva un peso histórico actúa con otra ferocidad. Preguntarse a diario si lo que se está haciendo acerca a la eternidad o al olvido crea una urgencia incómoda, que elimina excusas y obliga a decisiones más afiladas. Lo que no deja marcas muere contigo. Lo que se conecta a algo mayor trasciende generaciones. El legado no es vanidad, es responsabilidad. Es entender que el tiempo no se dobla a tus voluntades y que la vida solo adquiere sentido cuando se proyecta más allá de sí misma. Cada minuto puede gastarse como moneda barata o invertirse como ladrillo de una obra que nadie podrá borrar. Y, en ese proceso, surge una claridad brutal. Toda distracción es enemiga de la eternidad. Todo atraso es un asalto a tu propio futuro. Pero hay un enemigo aún más implacable que la distracción: el tiempo. No espera, no retrocede, no negocia. Es el verdugo silencioso que cobra cada segundo desperdiciado. Y quien no aprende a gobernarlo acaba inevitablemente gobernado por él. El tiempo es el recurso más brutal que posees. No pide permiso, no desacelera, no devuelve nada de lo que fue gastado. Cada segundo entregado a lo trivial se entierra para siempre. Y la mayoría vive como si tuviera 1000 años a disposición, desperdiciando días enteros en distracciones, pantallas y excusas. Esa ilusión es la cadena invisible que mantiene a los débiles estancados. Creen que pueden empezar mañana, sin percibir que el mañana ya es demasiado tarde. Quien entiende la crueldad del tiempo, cambia completamente su forma de vivir. Cada mañana pasa a ser un campo de batalla, donde solo existe una pregunta que realmente importa. ¿Esto me acerca o me aleja de mi destino? El calendario deja de ser una secuencia de fechas y se convierte en territorio sagrado, blindado contra invasiones inútiles. Proteger las horas es proteger la propia vida. Porque una agenda abierta a cualquier distracción es un imperio entregado al saqueo. Los débiles se enorgullecen de estar ocupados, pero la ocupación sin propósito es solo desperdicio con apariencia de esfuerzo. El fuerte, en contraste, no mide su valor por la cantidad de tareas, sino por la precisión con que cada hora es usada. Entiende que el tiempo no se gasta, se invierte. Y cada inversión exige brutalidad selectiva. Decir no a invitaciones, cortar ruidos, eliminar rituales de escape que no construyen nada. Controlar el tiempo es controlar la narrativa de la propia existencia. Quien no lo gobierna es gobernado por otros, por el mercado, por las demandas ajenas, por las presiones sociales. Pero cuando decides que cada minuto será filtrado por el propósito, el tiempo se curva hacia tu visión. Y en ese punto surge un descubrimiento aún más incómodo. Incluso si blindas las horas, el entorno que te rodea puede corroer tu disciplina en silencio, si no es elegido con el mismo rigor. Nadie se eleva caminando entre ruinas. El entorno en el que te mueves moldea tu voz interna, define tus límites y dicta el patrón invisible de lo que consideras aceptable. Por eso tantos se convierten en copias apagadas del medio en que viven. Conviven con quejosos y terminan repitiendo sus lamentos. Se rodean de perezosos y pronto adoptan su mediocridad. El círculo íntimo es un espejo silencioso que, poco a poco, te transforma en su reflejo. El hombre fuerte entiende esta ley y la aplica sin piedad. Busca proximidad con quien lo desafía, con quien lo incomoda, con quien no acepta menos que la excelencia. Sabe que el hierro solo se afila con hierro, y que la convivencia con débiles inevitablemente lo debilita. No se trata de usar personas como herramientas,
sino de elegir el terreno fértil, donde sus raíces puedan crecer sin pudrirse. Incluso el guerrero más habilidoso se oxida si permanece entre cobardes. Construir un entorno sólido es, en la práctica, erigir una muralla invisible contra la decadencia. Eso exige apartarse de vínculos tóxicos, cortar relaciones que chupan energía y seleccionar con precisión a aquellos pocos que aportan peso real a tu camino. La grandeza no nace en aislamiento absoluto, pero tampoco florece en medio de la podredumbre. Te conviertes en la suma de las fuerzas que te rodean, y si no encuentras a tu alrededor a los fuertes que necesitas, la obligación es convertirte tú mismo en el estándar que falta, hasta que otros sigan tu llama. Ese proceso es exigente porque expone una verdad incómoda. No basta cuidar la disciplina, la mente y el cuerpo, si el espacio que te rodea trabaja contra ti. Pero si el entorno adecuado te fortalece, surge una transformación aún más rara, la capacidad de volverte intocable, alguien que no se inclina ni ante la pérdida, ni ante la traición, ni ante el peso inevitable de la existencia. Ser intocable no significa no sentir dolor. Significa que el dolor ya no tiene poder para definir quién eres. No significa nunca caer, sino que nada puede mantenerte en el suelo. El estado intocable es la síntesis de todas las batallas anteriores: disciplina, foco, resiliencia, consistencia, soledad, energía, mente, cuerpo, legado, tiempo y entorno, se entrelazan hasta formar una fortaleza interna que ninguna fuerza externa puede atravesar. Es cuando dejas de depender de promesas, de validación o de reconocimiento, y pasas a caminar con la calma de quien ya no le debe nada al mundo. En ese estado, no compites con otros. El único adversario digno es el reflejo en el espejo, la versión de ayer que debe ser superada hoy. La comparación con lo externo pierde sentido, porque la única medida válida es la evolución silenciosa que tú mismo sostienes. El intocable habla poco, pero cuando habla, cada palabra carga el peso de quien ya no necesita probar nada. Su simple presencia transmite la serenidad de quien entiende que el destino no se pide, se toma. Ese estado final no es regalo, ni dádiva, ni herencia. Es conquista. El precio es alto. Noches solitarias, pérdidas inevitables, renuncias que duelen como cortes, batallas internas que no tienen testigos. Pero atravesar ese fuego transforma la fragilidad en blindaje, hasta que lo que antes te destruía se convierte en materia prima de tu fuerza. Y, en ese punto, ya no importa quién te apoya, quién te traiciona, quién te aplaude o quién te ignora. Te vuelves soberano, y la soberanía no puede ser concedida, solo tomada. Pero toda conquista exige un rito final, algo que selle el paso y transforme el aprendizaje en compromiso. Es en ese momento que el ciclo se cierra, y el peso de las reglas se convierte en un juramento que ya no puede romperse. Llegar hasta aquí no es escuchar consejos, es atravesar un rito de paso. Cada regla fue una prueba, un corte, una revelación incómoda. No hay forma de retroceder al estado anterior, porque la conciencia no desaprende. Puedes hasta intentar fingir que nada cambió, pero dentro de ti sabes que ya fuiste convocado. Lo que escuchaste no son ideas para coleccionar, son mandamientos silenciosos para vivir. Y vivir, en este caso, significa cargar el peso del compromiso con tu propia fortaleza. El juramento es simple, pero no es ligero. Escribe en los comentarios la frase "Yo soy mi fortaleza", no como frase de efecto, sino como pacto. Porque la mente registra de forma distinta aquello que es escrito. La mano se convierte en testigo de la decisión, el cuerpo entero participa en el compromiso, y la mirada, al releer las palabras, reconoce la responsabilidad que nadie más puede asumir por ti. No es superstición, es psicología aplicada. Al transformar la idea en gesto físico, sellas el inicio de una nueva identidad. Ese juramento no es promesa de comodidad. Al contrario, es la aceptación de que los golpes vendrán, las pérdidas llegarán, las tentaciones intentarán quebrar tu estructura. Lo que cambia no es la ausencia de ataques, sino la forma en que reaccionas a cada uno de ellos. A partir de ahora, no esperas salvadores, no buscas justicia, no alimentas la esperanza de que alguien vendrá a corregir lo que la vida destruyó.
Entiendes que el poder no se pide, se toma. Y al tomarlo, cambias el equilibrio del juego. Los demás continúan corriendo tras distracciones, validación, recompensas fáciles. Tú, no. Tú sigues firme, silencioso, construyendo en secreto una fortaleza que no puede ser saqueada. Tu contrato no es con la sociedad, no es con aplausos, no es con reconocimiento, es contigo mismo. Ese pacto se renueva cada mañana, cuando el cansancio insiste en arrastrar tu cuerpo, cuando las dudas intentan infiltrarse en la mente. El juramento es el recordatorio de que no existe espacio para negociar con la debilidad. Al final, ese ritual no es un fin, sino un inicio. Marca el punto en que dejas de vivir como presa y asumes tu condición de cazador, donde cada caída se transforma en ensayo y cada victoria en escalón, donde el silencio no es vacío, sino territorio fértil, donde el tiempo deja de ser enemigo y pasa a ser aliado, donde la soledad no pesa, sino que fortalece. Ya no caminas en el terreno común, ahora, cada paso es afirmación de soberanía, y cuando pronuncias en silencio ese juramento, comprendes que nada externo puede gobernar tu destino. Porque el intocable no es el que nunca es herido, sino el que nunca se rinde. El ritual termina aquí, pero tu fortaleza comienza ahora. Si esta reflexión tocó algo en ti, comparte en los comentarios el pensamiento que siempre evitas, que resuena en tu mente cuando intentas dormir. ¿O qué pequeño paso puedes dar hoy en busca de la transformación? Alguien leerá. Tal vez alguien también se libere. Apoya a quien haga lo mismo. Este espacio es para quien no teme a la lucidez. Si buscas inmersiones reales, lejos del ruido y de las fórmulas prefabricadas, suscríbete. Aquí, cada video te devuelve a ti mismo. Gracias por acompañar hasta el final. Tu nueva historia comienza ahora.